Este es el mapa de Bogotá. Se divide por 20 localidades y la conforman cerca de 8 millones de personas. Una ciudad fría, con un tinte gris, una reconocida selva de cemento. Pero la verdad es que hay algo más, algo que se nos oculta. Bueno, no se nos oculta, de hecho es todo lo contrario. Está justo enfrente. Se les conoce como el telón de fondo, aquello que enmarca la metrópoli de Bogotá, una mancha verdosa que se extiende por la capital, un emblema, una reserva, un hábitat, un punto de orientación, pero también un espacio muy desconocido y hasta ignorado por nosotros los habitantes de la ciudad. Pero eso sí, desde que no los pierdan no se pierde. Mi nombre es Juan Camilo Roa y hoy quiero hablarles de los cerros orientales de Bogotá. Partamos desde lo general. ¿Qué son los cerros de Bogotá? son un gran borde montañoso que se extiende de norte a sur en el oriente del resto de la ciudad de Bogotá. Limita con el humedal Torca-Guaymaral por el norte y con el Boquerón de Chipaque en el sur. Son 52 kilómetros a lo largo y de unos 2.600 a 3.650 metros sobre el nivel del mar a lo alto. Unos gradientes que favorecen la diversidad de ambientes y ecosistemas. Sus páramos, subpáramos, su vegetación y la lluvia que en ella cae son una gran reserva hídrica para la ciudad. Los cerros orientales no son solo una cara bonita desde la ciudad. Además de la especie humana, estos espacios son habitados por gran diversidad de especies animales como el colibrí, la lechuza barbiblanca, la zarigüeya, el zorro perruno, la rana sabanera, la culebra tierrera y muchas especies más, conformando alrededor de 30 maravillosas especies de mamíferos, 6 de reptiles, 140 de aves, 8 de anfibios y 2 de peces nativos, así como también crecen diferentes cuerpos de flora. En el bosque altoandino, ubicado entre los 2.600 y los 3.100 metros de altura, encontramos numerosas especies de árboles, arbustos, bejucos, orquídeas, helechos, musgos, líquenes y hongos. Y entre los 3.100 y los 3.700 metros, en las zonas de páramo, encontramos frailejones, romeros y chita, caracterizados por su resistencia a las bajas temperaturas y a la humedad de tal paisaje. En años pasados, la intervención del ser humano fue acabando, por razones que ya mencionaremos, la cobertura vegetal de varias montañas, pues se fueron destruyendo diversas especies nativas de plantas. Con la intención de revertir el daño en la flora, en su momento se sembraron eucaliptos, acacias, pinos y otras especies foráneas principalmente, cosa que funcionó para reverdecer montañas que antes eran rocas desnudas y que, con las décadas, han permitido una incipiente regeneración de los suelos. Sin embargo, no se tenía el conocimiento que hoy se tiene sobre el efecto que producen estas siembras en los cerros de Bogotá, pues se es más propenso, entre otras cosas, a los incendios, por lo que se obtuvieron serias consecuencias en relación con la conservación del agua y de la biodiversidad. Actualmente se lleva a cabo la restauración de nuestras montañas con especies nativas. Entre sus ecosistemas se encuentran los páramos, como el de Sumapaz. En estos páramos encontramos agua en cualquier momento del año, pues no dependen de las precipitaciones lluviosas. Estos son ecosistemas poseedores de amplia riqueza en biodiversidad.
Desde estos y otros cuerpos de agua descienden 1120 corredores hídricos que se conectan la sabana y el río Bogotá. Entre ellos se destacan los ríos Fucha, San Francisco o Vicachá, Arzobispo y Teusaca, y las quebradas La Vieja, Las Delicias, Chicó, La Chorrera, entre otras, que luego son canalizadas en la ciudad. Los cerros son una gran reserva hídrica para toda la ciudad. Los cerros son agua. Estos son los cerros, pero no es todo lo que compone a los cerros. Estas montañas han sido un referente en la transformación histórica y sociocultural de Bogotá, y por ello son también historia, una tierra sagrada para unos, un almacén de recursos para otros, una propiedad privada con habitabilidad ilegítima para unos, y un hogar vivo, proveedor y biodiverso para otros. Los acontecimientos sociales que ha atravesado la ciudad no les son ajenos. Bueno, ni siquiera el dimorfismo occidental de naturaleza y cultura les es ajeno. Es más, ningún bogotano es ajeno al pensamiento de los cerros, sea que se usen para saber hacia dónde coger el bus cuando se está perdido, o que se tome una foto subiendo a Monserrate. El imaginario que tenemos sobre los cerros y sobre la naturaleza nos atraviesa, nos completa y consolida nuestra experiencia con el mundo. Hablemos un poco sobre las relaciones que han tenido los habitantes con las montañas orientales. Los cerros desde la época prehispánica tenían valor y significado religioso para la cultura muisca. Eran lugares sagrados, principalmente las lagunas en las que se encontraban los sitios de culto y ceremonias. En la cultura prehispánica, el agua tenía un papel protagónico como símbolo del origen y devenir de la vida misma. Ríos, quebradas y lagunas eran objeto de veneración y ofrenda en las distintas etapas de la vida. Los nacimientos de los hijos, la pubertad de las mujeres, la consagración de los caciques, la sanación, la alimentación y la muerte. Todo estaba bajo el amparo y adoración de la deidad del agua. Pero más allá de ello, sus prácticas demostraban el sentido y el vínculo que tenían con la montaña, uno que se fue perdiendo forzadamente con la llegada de los colonizadores españoles. Fue en aquel periodo en donde se construyeron santuarios cristianos en los cerros más representativos de la capital, Monserrate y Guadalupe. De esta manera, la Iglesia Católica lograba transformar la visión de los cerros orientales en las comunidades muiscas, cumpliendo su función evangelizadora y hegemónica en la conquista. Bogotá no ha ido con su novia Monserrate, que Bogotá no ha ido con su novia Monserrate, no sabe lo que es canela ni tamalcón. Hoy en día, Monserrate y Guadalupe continúan siendo los cerros titulares y emblemáticos en la ciudad, en la vida católica, en los planes de familia y amigos y en las formas de aventurarse en las montañas de la capital. Que parecen cuatro vidas, te juro por Dios, de mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro vidas, te juro por Dios. Y es que desde este momento precolonial nace la historia de los actuales barrios que se ubican en los cerros orientales. Una historia que es particular para la zona norte, centro-norte, centro y sur de la ciudad. Los muiscas habitaban los cerros hacia el norte, fundando así lo que sería el municipio de Usaquén, y en la zona centro sobre el pie de monte de la sabana de Bogotá. Acá se establecieron los primeros caseríos debido a la diversidad nativa, subsistencia de especies y a las corrientes de agua que nacen de los cerros, como un lugar propicio para el asentamiento de estas comunidades indígenas y el sitio de descanso del Zipa, antes de la llegada de los europeos. Y de la misma manera, en el periodo colonial, el desarrollo urbano de la ciudad se genera al pie de monte de los cerros de Guadalupe y Monserrate, entre los ríos San Francisco y San Agustín. De esa forma, la ciudad se hizo, creció y se desarrolló a los pies de los cerros de Bogotá. En este mismo periodo, Santa Bárbara de Usaquén era un asentamiento que permitía el paso hacia la ciudad de Tunja, por el camino del norte desde Santa Fe. Además de ser un espacio lleno de fincas, muchas de ellas eran espacios de recreo, descanso y punto de encuentro para los comerciantes. El desarrollo urbanístico sobre los cerros en la zona norte-centro está muy relacionado con la historia de Chapinero y la expansión de los límites coloniales a finales del siglo XIX.
La mayoría de los predios sobre este lugar eran quintas, lugares de recreo y veraneo de la élite bogotana. Y con el paso del tiempo, muchas fincas y terrenos fueron divididas en lotes, vendidas y hacia el futuro dieron nacimiento de barrios que surgieron del trabajo de las canteras y extracción de piedras sobre los cerros. La consolidación urbana sobre los cerros antes de 1943. Eran columnas de humo que ascendían hacia los cielos, explotación de canteras, chircales, minas de carbón y producción de cemento. Hasta que en los inicios de los años 40, la administración de Bogotá y su preocupación por el medio ambiente sobre las actividades que se desarrollan en la falda de los cerros clausuran las canteras y se cierran los chircales que funcionan en algunas de las fincas, convirtiendo a este lugar en el asentamiento de muchos de los obreros que allí trabajaban y dando así el nacimiento de muchos de los otros barrios que aparecen sobre esta zona. Y sumado a esto, desde el siglo XIX se hace notoria la inmigración de la población rural en búsqueda de mayores oportunidades en Bogotá. Debido a las nuevas funciones urbanas que la capital del país asumía, la falta de espacio en los límites coloniales y el rompimiento del casco urbano, la ciudad se expande en una tendencia norte-sur por medio de las vías regionales, adicionando barrios continuos en las partes altas de estas. Y otro motivo importante es el desplazamiento que comenzó desde los años 50 hacia los 90, ya mucho más para acá, como consecuencia de la ola de violencia que el país estaba atravesando. Miles de personas llegaron a la ciudad y se acentuaron en la montaña, entrando en un proceso de urbanización ilegal. Es cuando surge una situación que acoge a los pobladores de los cerros y que es en extremo relevante al pensar sobre las relaciones que tenemos hoy, todos los ciudadanos, con las montañas. Muy bien, ahora vamos a devolvernos un momento. Resulta que, después de la llegada de los españoles, los bosques de los cerros empezaron a experimentar una presión cada vez mayor, por desplazamiento de la población indígena y campesina hacia laderas cada vez más elevadas, por extracción de maderas para construcción, para leña y carbón vegetal, por la extracción de materiales de cantera y arcillas para la elaboración de tejas y ladrillos, y por quemas y talas para abrir cada vez más terrenos para la ganadería. Y aunque desde este tiempo los cerros ya presentaban un deterioro en sus ecosistemas y en su diversidad, era casi un peladero, como lo dirían algunos. Y lo que tenemos hoy, como lo mencionamos antes, surgió de un proceso de reforestación que comenzó por los años 50. Y como se dijo, la planta de pinos y eucaliptos no fue muy favorable por los riesgos de incendio que estos traen consigo. Y fue alrededor de estos años, los años 50, en que la reforestación con plantas nativas inició, juntamente con las ideas ambientalistas que llegaban al país. Prácticas que se llevan hasta el día de hoy sin ser necesariamente soportadas con un discurso ambientalista. Luego el acueducto de Bogotá compró terrenos para la protección de fuentes de agua. Durante la década del 70 se presentan las intervenciones urbanísticas más acentuadas en los cerros que se derivan de las políticas de construcción. Y debido a que el área se encontraba en alto grado de deforestación, en 1977 el Ministerio de Agricultura declaró los cerros orientales como Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Si bien fue un buen primer paso para la protección de los cerros, no fue suficiente, pues las personas que ya vivían y hacían parte del ecosistema de los cerros no fueron incluidos ni en la protección ni en la discusión sobre lo que ocurría. Los cerros tienen una historia con los capitalinos, tal como los habitantes capitalinos tenemos una historia con ellos. Y esa historia no es necesariamente la misma. Los cerros nos han narrado la vida, y nosotros interactuamos con ellos según las narraciones que les otorgamos. Dentro de esas narraciones se encuentra aquella que nos separa de ellos, de las otras formas de vida, de la que nos divide el mundo entre lo natural y lo humano, como dos realidades en constante lucha, como dos realidades completamente contradictorias.
Una lucha que considera el distanciamiento como la única forma de convivencia, pues los únicos resultados posibles de su convergencia es la necesaria opresión de uno sobre el otro. Sin embargo, esto no tiene que ser así necesariamente. No es la única historia que se ha narrado, pues los habitantes de los 60 barrios que se encuentran en los cerros han estado haciendo de su estilo de vida una reconstrucción de la vida natural en la ciudad. Y esto es el proyecto de los ecobarrios. Un ecobarrio se le llama a la organización, gestión y diseño urbanístico que tiene como fin garantizar la sustentabilidad y protección ambiental a la vez que promueve la calidad de vida de la comunidad que la conforma. Son iniciativas de habitabilidad en los cerros orientales, la creación de huertas comunitarias, reforestación de especies nativas y la construcción sostenible son algunos de los proyectos que se realizan en estos espacios. Como dice Héctor Álvarez, un líder y gestor comunitario de ecobarrios en la zona de Triángulo Alto, Triángulo Bajo, Manantial y Corinto, en la zona de San Cristóbal, los cerros orientales, un ecobarrio está constituido por un grupo de personas que nos organizamos para mejorar las condiciones integrales de vida. Una comunidad resiliente que se adapta al cambio ambiental, urbano y global a partir de la gestión comunitaria del riesgo, en el marco de un hábitat sustentable. Los ecobarrios son una alternativa al tratamiento urbanístico y de reordenamiento del territorio en los bordes de la ciudad. Hoy es fundamental que los conozcamos, que aprendamos su riqueza y le demos valor. Esto no solo promoverá una vida más sustentable a largo plazo, cosa que es innegable y necesaria, sino también cambiará nuestra experiencia de la ciudad, nuestra forma de concebirnos en ella, de vivirla, tomar decisiones más conscientes, más políticas incluso. Una forma de replantear nuestra condición humana y hacerlo acá, en las ciudades, en las metrópolis. Y a ese mapa que vimos en el comienzo del video podemos analogarlo con nuestro imaginario de Bogotá. Un mapa al que hay que pintarle los cerros, para pintar los cerros en nuestro imaginario de la ciudad. La propuesta es que comencemos a conocerlos, a quererlos y a reconocer a sus pobladores, porque solo así podremos recuperar a las montañas y velar por los derechos de sus habitantes. Y así le permitiremos a la biodiversidad que allí reside ayudarnos a recuperar eso que hemos perdido como humanidad, el vínculo con las demás formas de vida.